activé. Bien, vamos a seguir adelante con nuestra clase. Saben que habíamos visto a los cínicos la última vez y hoy me voy a meter en lo que me dé de tiempo con los epicúreos, con Epicuro básicamente. Pero tengo que entrar por un rodeo, espero que no se me vaya mucho el tiempo, pero para entender, digamos, algo que nosotros veníamos trabajando en estas clases, que es cómo la filosofía se fue volviendo en ese tiempo helenista, más una praxis en busca de la salvación y de la felicidad. En Epicuro, claramente, digamos, toda la teoría filosófica epicúrea tiene ese objetivo que es dar reglas, ¿sí? Si puede ser que escuchen gritos de niños, que son mis hijos que están jugando en un volumen muy alto. Pero bueno, es parte de esto, ¿no? Digamos, sepan comprender. Lo que decía es que en Epicuro, además, tenemos una instancia que es que más decididamente los epicúreos asumen que la filosofía, digamos, tiene que ver con esto, con encontrar máximas para la felicidad. Vieron que en alguna clase yo asocié al helenismo con lo que hoy llamaríamos como estrategias de autoayuda, ¿sí? Nada, o sea, el problema con la autoayuda es el lugar en el que hoy está, ¿no? Puesta la autoayuda, el tipo de discursos que allí se generan, y también como que se generó una especie de binario ahí, digamos, donde de repente, de falso binario, donde, digamos, me parece que la filosofía, incluso para diferenciarse de la autoayuda, le escapa muchas veces a poder pensar cuestiones que son en algún sentido de rápida apropiación por parte del sujeto para su propia transformación. Y en ese sentido, nada, la caga, ¿no? Porque pierde algo muy copado que tiene la filosofía, que es su inspiración y provocación a transformarnos. No deja de ser una terapéutica para mí, la filosofía, que tiene otras formas, otras líneas, ¿no? Y que, digamos, y que como terapéutica por ahí no coincide con alguno de los propósitos en los que en general, digamos, la autoayuda contemporánea pretende llegar, que tiene que ver en algún sentido con no hacerse cargo de la contingencia, de la finitud y aferrarse a recetas rápidas que casi conductistamente resuelvan nuestra angustia. Acá es al revés, acá la filosofía nos reconcilia con la angustia, digo, en algún sentido es una invitación a despojarnos del sentido común, despojarnos de una sociedad en la que todo tiene que encajar debidamente, y cuando uno se acomoda e ingresa bien, se alivia porque siente que de algún modo está cumpliendo, ¿no? Y se está comportando de acuerdo a lo esperable, y entonces esa especie como de ambigüedad, digamos, se disuelve. Claro, la filosofía va en contra de eso. Digo, hacer filosofía, por eso, no deja de ser una práctica terapéutica, entendiendo que lo terapéutico es un gesto de deconstrucción, digamos, que conduce a cierta zozobra existencial, donde uno lo que busca más es una sensación, nada, de estar vivo, entendiendo que ese estar vivo es o supone la conciencia de que nacemos para morir, de que hay algo inexplicable, de que en el fondo no hay fondo, de que las cosas se nos escapan, ¿no? Digo, no deja de ser una invitación, por ahí en las antípodas de lo que busca la autoayuda, pero no deja de ser una invitación a que todas estas ideas, a que todas estas preguntas incidan directamente en nuestra forma de vivir. ¿Cómo inciden?
son otros 100 pesos. O sea, que el que se arroje a la filosofía sabe que en ese gesto, digo, no va a encontrar la paz, ni la armonía, ni la felicidad, por lo menos en los modos hegemónicos o instituidos en que todas esas categorías se nos presentan. Bueno, nada, es una decisión de cada uno. Yo, digamos, yo el principal temor, más que temor, mi principal rémora, lo que peor me hace, si quieren por decir así, lo que más me traba es el tedio. ¿Sí? Hay algo, digamos, de... Yo no le tengo miedo a la angustia, le tengo miedo al aburrimiento, ¿no? A mí la angustia me da motivos, digamos, me impulsa, digamos, la padezco como el orto, no es que la paso bien, pero me enciende eso, me enciende. A mí el aburrimiento, el tedio, yo le vamos a dedicar alguna clase a este tema, es como que, digamos, me cosifica, ¿no? Y entonces, bueno, por eso, digamos, y vivimos un mundo que está pensado desde y hacia la cosificación que se reproduce a sí misma, digamos, no solo en la manipulación de cosas, sino en el volverse uno una cosa. El principal problema con la cosificación no es solo, digamos, que todo lo que nos rodea se nos vuelve cosa, sino que casi sin darnos cuenta nosotros actuamos como cosas y nos actúan como cosas. Por eso me parece fundamental en ese sentido, digamos, que la filosofía tenga una incidencia. Y bueno, en el caso de los antiguos y sobre todo en el helenismo está muy vinculado lo que es el aspecto especulativo o teórico con el aspecto práctico. Que eso es bien típico de esas filosofías que intentan integrar un poco todo, ¿sí? Que cada vez hay menos, diría que ya no hay. Que es, digamos, nada, esos sistemas a mí me encanta. Así como, ¿vieron cuando Borges decía que la metafísica es una rama de la literatura fantástica? Bueno, algo en esa línea. Para mí, los sistemas de pensamiento, pero de esos que tienen como que son... no me sale la palabra, que todo, megalómanos me sale, ¿no? Pero que van por todo, ¿sí? Omnívodos, bueno, no sé, que van por todo. Digamos, esos sistemas de pensamiento me parecen fascinantes, que te explican desde el origen del universo hasta, digamos, qué tenés que contestarle al amor de tu vida cuando te dice lo nuestro no es posible. Todo. Y todo está relacionado con todo. O sea, explicar el por qué las cucarachas siguen sobreviviendo después de cientos de miles de años, en el mismo plano en el cual se te explica, digamos, por qué los ángeles no tienen espalda. Y todo está relacionado con todo. Bueno, esos sistemas de pensamiento donde la metafísica, la lógica, la ética están atravesadas por una misma línea, me fascina. Y sobre todo, si uno se pone un poco más materialista, ¿sí? Diríamos que en realidad lo único que importa es la ética como disciplina que nos explica el comportamiento humano. Y que en realidad creamos grandes sistemas metafísicos, grandes cosmovisiones del universo, con el único objetivo de justificar muchas de las decisiones que después tomamos éticamente, ¿no? Como no hay la típica crítica que se le hace a los sistemas religiosos cuando uno termina dándose cuenta que en realidad, digamos, la lectura que se hace de los cielos y del modo en que ingresamos o no nos dejan ingresar al cielo tiene mucho más que ver con fundamentar quiénes son sus administradores, ¿no? Y por qué los administradores del cielo, los que tienen la llavecita para abrirte o no la puerta, digo, viven su poder y el ejercicio de su fuerza, de la convicción generalizada de que hay un cielo al que solo ellos tienen acceso y son los que hacen posible que uno entre o no. Por eso, digamos, cuando uno muchas veces genera esta especie como de
de deconstrucción de la religión, lo primero que siempre me parece importante poner en evidencia es eso, ¿no? Digo, toda religión parte de una concepción de los cielos que en realidad no es más que una justificación de lo único que me parece que en última instancia se está persiguiendo, que es la domesticación y normalización del deseo y de los cuerpos aquí en la tierra, ¿no? Todo cielo, toda teoría del cielo en definitiva no es más que la, digamos, justificación de por qué en la tierra, digamos, las prácticas de poder son como son, ¿no? Bueno, por eso también hay que deconstruir ahí y hay que poder discontinuar esa relación. Por eso también, digamos, una crítica, ¿no? Como decía Marx en la crítica, la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, digamos, la crítica de la religión, ¿sí? La crítica del cielo es la crítica, obviamente, de la tierra, ¿no? Es fundamental en ese sentido entender, digamos, que cuando comprendemos lo que decimos de los cielos y por qué creemos en eso, lo que estamos viendo es cuál es el faltante aquí en la tierra, dónde está la simetría, dónde está la explotación, dónde está, digo, esa desigualdad básica que hace que la gran mayoría de la gente sienta que hay algo que le falta, ¿no? Epicuro. Bueno, Epicuro, Marx tiene, creo que su tesis, uno de sus estudios fundamentales de formación tenía que ver con el atomismo de Demócrito, ¿sí? O sea que ahí hay una relación y obvio porque, digamos, toda la metafísica epicúrea es atomista. Y ser atomista en la época griega es estar en las antípodas de lo que era el pensamiento platónico, que era como el más fuerte en ese momento. El atomismo, digamos, genera una especie de continuum de plenitud absoluta de la materia, donde todo, incluso el cielo, está hecho de átomos. El alma está hecha de átomos. Ojota con esa, ¿eh? No es solo el cuerpo el que está hecho de materia. El alma está hecha de átomos. Los dioses están hechos de átomos. O sea, un atomismo que se vuelve total, digamos, generando un universo pleno donde, y ahora lo vamos a ir viendo, todo se explica a partir de un movimiento muy particular que tienen los átomos, y que genera, digamos, el mundo tal como lo conocemos. Lo que digo es, hay una diferencia básica con otros planteos. Piensen que Epicuro más o menos, estamos hablando, nace en el 340 y más o menos en el año 306, si no me equivoco, antes de Cristo, o sea, pisando ya el final de ese siglo IV, empieza a dar clases en su escuela, llamada El Jardín, porque en su escuela había jardines, y en esa época competía, digo, a la par de Epicuro estaban los estoicos, ¿sí? Que es la corriente que me falta. Estaba el Liceo, que era la escuela que había fundado Aristóteles, y la academia, que era la de Platón, ¿sí? Platón y Aristóteles, o sea, la academia y el Liceo eran como dos escuelas, donde ahí en ese momento la palabra escuela tiene más que ver, vieron, con el uso que nosotros, por ejemplo, cuando decimos la escuela de estudiantes de La Plata. Digamos que, nada, de casualidad soy hincha del Pincha, pero lo que digo es, hay una escuela en el sentido de que hay una ideología, hay una forma de ver el fútbol. Bueno, acá también, vos ibas a la escuela de Aristóteles y no te enseñaban platonismo, o sea, la escuela refería más que nada a eso, ¿no? Como a una forma concreta de ver las cosas y estudiabas eso. Y después, bueno, tenías todos estos personajes que habíamos visto en las clases anteriores, Pirrón, los cínicos que no constituían básicamente un lugar de estudio, o era muy particular, creo que les conté que Pirrón recibía a los alumnos y salía de su casa, ellos en las afueras,
y se quedaba así. Y eso era la clase, y se iba. Acá se escucha el grito de mis hijos, pero bueno, suponete que hay un silencio, no sé si llega el grito de mis hijos. Pero, digamos, sí, básicamente se están matando. Está bien, digamos, los juegos, bueno, nada, no quiero decir más. Ahora, digamos, Pierrón, los cínicos, ¿no? Eran como, más bien, personajes que no constituían una escuela en sentido estricto. Epicuro tenía este lugar muy polémico, estaba medio en las afueras de Atenas. Él era ciudadano ateniense, había nacido en Samos, como Pitágoras, pero era de familia ateniense, pero siempre era visto como medio un bicho raro, sobre todo porque bueno, tenía esta escuela con prácticas muy diferentes y con toda una manera de pensar que, ojo, no era muy distinta a la de la mayoría de los que vivían y del modo en que se pensaba en esa época. Pero, por ejemplo, un dato, ¿sí? Admitía mujeres, que ya era como, digamos, una situación anómala. Se consideraba a sí mismo Epicuro y los epicúreos cosmopolitas, o sea, tenían una relación, digo, bastante conflictiva con la identidad más común de la época, que era la adhesión así directa a la polis. Ese cosmopolitismo, esa ciudadanía del mundo, en ese momento era mal vista, ¿sí? Se lo veía como una especie de personaje más, hoy diríamos como cortado, ¿no? Incluso podríamos utilizar mal la palabra, pero digo, algo del individualismo, más que del individualismo, de cierta singularización en la que se aposentaba más la idea de libertad de Epicuria, ¿sí? Que a lo que eran los proyectos bien comunitarios de la época. El hecho de llevar a las mujeres obviamente no era bien visto, pero hay un montón de alumnas que aparte se hacen conocidas porque Epicuro es como que las nombra con su nombre en particular. Y bueno, no quedó nada de sus escritos. Dicen que escribió más de 300 libros, que es un montón. Piensen que Platón escribió 30, ¿no? Y quedaron 3 cartas y 2 textos más, ¿sí? Muy poco, pero bueno, mucha de su obra fue como citada y ahí fue llegando a nosotros, sobre todo por Cicerón, bueno, por Lucrecio. Lucrecio es el primer filósofo romano que escribe que no escribe en griego, ¿sí? Y es un epicurio. El libro de la naturaleza de las cosas es casi como un calco donde está todo el tiempo citando a Epicuro, y de ahí tenemos la mayoría de las ideas epicúreas, o sea que llegaron a nosotros de manera indirecta, aunque estuve ahí leyendo que con la excavación hoy vigente de ruinas de ciudades que fueron como, digamos, que quedaron abajo, sobre todo después de la erupción de volcanes, parece que se dio con ciertos manuscritos que remiten a textos de Epicuro. Y de hecho hay algo de la física de Epicuro que ya se está volviendo a leer, se está como rehabilitando, o sea que, como dicen todos los que estudian filosofía antigua, la filosofía antigua no está cerrada, porque todavía podemos, digamos, descubrir textos que creíamos perdidos, y podría ser en algunos casos revolucionario con respecto a lo que se piensa de algún pensador. Epicuro entonces en esta línea es básicamente de los tantos pensadores que hacen de la filosofía una búsqueda de la felicidad. Estamos en esa línea, claramente. Y la pregunta es, ¿qué es la felicidad para Epicuro? Y acá viene como lo conflictivo, porque, digamos, cualquiera que agarre Wikipedia, ¿sí? O un diccionario así como, digamos, rápido, lo primero que se va a asociar es a Epicuro a las teorías hedonistas, palabra que viene de hedoné, con H,
que es el placer, ¿sí? Que era la diosa del placer. O sea, placer, hedonismo vendría, hoy la usamos como culto al placer, claramente. Lo que está bueno que entendamos es que para Epicuro la felicidad tiene que ver con el hedonismo. El tema es cómo define lo que es el placer. Tenemos dos problemas. Primero, ¿con qué asociamos la palabra felicidad? Y segundo, ¿cómo definimos al placer? Con respecto a lo segundo, tiro la bomba, que es lo más, digamos, disruptivo, si quieren, en la filosofía epicúrea, y es que es muy interesante para pensarlo para nosotros. Epicuro define placer como ausencia de sufrimiento o de dolor. O sea, no tiene una lectura por la positiva del placer. Porque lo que nosotros consideramos como placer en términos positivos, para Epicuro no deja de ser fuente de sufrimiento. Hay un lugar donde lo que genera sufrimiento genera infelicidad. Entonces, como el objetivo de la vida es la imperturbabilidad del alma, dice Epicuro. O sea, la ausencia de cualquier tipo de padecer. De un padecer que, por lo que fuese, genera en nosotros un estado de temor, de ansiedad, de angustia. No, al revés, es poder despejar de nosotros todo aquello que nos genera algún tipo de sufrimiento, y el lugar donde, miren esto, el lugar donde más se nos juega el sufrimiento es en las dependencias. O sea, la imperturbabilidad del alma supone un estado, como dijimos la clase pasada, ¿no? Con los cínicos, de autarquía. De autarquía. Hay una necesidad de independencia. Obviamente uno la puede vivir como un ideal, ¿no? O la puede pensar así, pero como que esa independencia tiene que ver, piénsenla al revés, la independencia en el sentido bien privativo, como poder cortar todo lazo de dependencia. Toda dependencia, ahora vamos a ver qué tipo de dependencias, pero hay una que son los falsos infinitos. Claro, en un mundo atomista, donde todo está hecho con átomos y todo de algún modo nace y muere, se genera y se corrompe, el falso infinito es la idea de que hay cosas que duran para siempre. Epicuro dice, en el lugar donde vos te comés el verso de que algo dura para siempre, cagaste, porque lo único que estás es pendiente de esa duración, pendiente de no perderlo, pendiente de cuidarlo. Vamos al ejemplo que todo el mundo está esperando. Lucrecio, no Epicuro, que es quien lo desarrolla sobre todo en este libro que les dije, que lo pueden buscar, que es fascinante, de la naturaleza de las cosas. Lucrecio decía algo así, o sea, llevaba toda esta teoría a las relaciones afectivas. O sea, sí o no a las relaciones vinculares, no. ¿Por qué? Porque ni bien vos te enganchás con alguien, lo único que estás y la estás pasando bien, lo único que estás pensando es cuándo me deja, cuándo se acaba el amor, cuándo se termina el enamoramiento. Uy, me empecé a aburrir. Uy, el otro no me llamó. O sea, entonces uno está menos pendiente en vivir lo que hay y más pendiente en ese estado, esa expectación de que hay algo que empieza a degradarse, ¿no? Y que uno no lo quiere perder. Esos falsos infinitos atraviesan toda la filosofía de Epicuro, donde Epicuro lo que intenta es como despojarnos de esa situación. Entonces volvamos. Lo primero que dije es que ser feliz es la adquisición de placer, pero el placer es ausencia de sufrimiento. Linda vuelta que le da. Primero, ¿es verdad que la felicidad tiene que ver con el placer? No necesariamente. O sea, hay otras teorías que definen a la felicidad de otra manera. Aristóteles define a la felicidad más del lado de la autodeterminación o de la realización, si quieren.
Yo qué sé, digo, la palabra felicidad es medio como un significante vacío que después lo vamos rellenando con distintas teorías. Postular que la felicidad es búsqueda del placer es toda una decisión, ¿no? Que tiene que ver, obvio, con una postura atomista que entiende más al ser humano como un compuesto de cuerpo y alma, donde siendo el alma material, el cuerpo tiene un lugar mucho más importante, digo, y es fuerte para la filosofía antigua, porque obviamente que el alma ahí también la juega, pero se vuelve mucho más determinante a la hora de pensar al ser humano el binomio placer-dolor. En Epicuro tenemos por primera vez una filosofía cuyos dos ejes transversales son el placer y el dolor. Huye del dolor, busca el placer. Mucha máxima. En Epicuro van a encontrar mucha máxima como un refranerío, ¿no? Como un conjunto de fraserío, digamos, que tienen así como mucha contundencia, ¿no? Hay uno, no me lo acuerdo bien ahora, que se llamaba el tetrafármacon, que son 4 tetra como remedios, pero que eran como elucubraciones mentales que uno tenía que repetirse como mantras para que nuestro padecer decaiga, ¿no? Como si dijéramos, la muerte no es nada para mí, 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 la muerte no es nada para mí. Nada, y suponemos que después de repetir 2 millones de veces, la muerte no es nada para mí, se te va el miedo a la muerte. Yo lo suelo hacer con mis fracasos amorosos. Suponete, no sé, Juanita. No la amo más, no pienso más en Juanita, no pienso más en Juanita, no pienso más en Juanita. Y ya se me aparecieron 2 millones de Juanitas que son la misma Juanita. O sea, no funciona. No funciona. Estaba pensando en Juanita Viale, justo porque acabo de ver ya decís Juanita y empezás a asociar con cualquier cosa, pero por lo menos no pensé en mi Juanita, aunque ya está, ya volví a pensar, ¿vieron? Bueno, Juanita es nada, una fórmula en realidad, pero digamos, hay una idea en Epicuro como que la filosofía, disolviendo esos falsos problemas, nos permite ser felices. O sea, ausencia de dolor. Hay que repetir siempre eso, porque yo digo, ser felices, uno piensa en la felicidad, tipo, estoy lleno de guita, no sé qué, la paso bomba. No, felicidad para Epicuro es que decrezca el dolor. Pero lo que me importa en este punto es que se entienda que para él es una actividad, digamos, como de dilucidación racional. Entonces la filosofía se vuelve casi una medicina. Aplicá filosofía, entendé cómo está constituido el universo, entendé, digamos, los falsos infinitos, ahora vamos a hablar de la muerte, de los dioses, o sea, entendé todo lo que te rodea, sacale, digamos, toda la mitología que hay detrás de eso, sacale, ¿no?, todo el maquillaje, y cuanto más uno, ¿no?, comprende racionalmente, filosóficamente, de qué se tratan las cosas, menos sufrís. Yo estoy de acuerdo con Epicuro en todo, menos en que no me funciona el pasaje de yo ya comprendí de quién no tengo que estar enganchado para seguir sufriendo y sigo enganchado, boludo. O sea, no, ¿de qué me sirvió toda la filosofía? O sea, todo bien, Epicuro, falta como el pasaje de la mente al corazón, déjenme ser un poco cursi, porque ahí falla, digamos. Bueno, yo qué sé, Spinoza pensaba algo parecido, y podemos decir que el psicoanálisis tiene alguito en esa línea, tal vez menos racional, más en la posibilidad de experimentar y explorar con la palabra, pero hay una idea de que ese deseo que está ahí presente puede de algún modo transformarse. La palabra clave en la filosofía de Epicuro es la palabra ataraxia.
se escribe con X al final, ¿sí? Obvio. Ataraxia, que significa esto, ¿no? Ausencia de sufrimiento o de turbación. Ataraxia es ausencia de turbación, de perturbación, imperturbabilidad en este sentido, que es el sentido de lograr. La ataraxia es como lograr un estado donde, digamos, no me perturbe de más lo que no me tiene que perturbar, ¿no? Me parece que la clave es esa. Entonces, ¿con qué? O sea, les tiro la fórmula de la ataraxia es poder discernir correctamente, digamos, de qué se tratan los diferentes fenómenos que me rodean para poder realmente preocuparme por lo que me tengo que preocupar. Eso sería, ¿sí? La ataraxia es como un llamado a cierta estabilidad interior, pero que supone esa dilucidación previa. Nada, ojalá alcanzase en algún momento un estado así. Tengo, digamos, momentos de ataraxia, así como contados con la mano, pero no deja de ser un propósito, no deja de ser una búsqueda, ¿sí? Bueno, número 1, obvio, la muerte. La muerte es como la clave de todo esto, digo, porque es lo que más nos perturba. Estamos todo el tiempo como sabiendo que o se nos muere alguien o nos vamos a morir nosotros, ¿sí? Entonces hay un lugar donde lo primero que hay que hacer es tratar, ¿no?, de aplicar ataraxia a la cuestión de la muerte. Y ahí está en las cartas Ameneseo, que se llama la carta tal vez más famosa de las originales de Epicuro, donde está una fórmula también muy tradicional, muy clásica, muchos seguro la conocen, que Epicuro tiene un argumento que es: ¿por qué te vas a preocupar por la muerte si cuando la muerte llega o está, vos no estás, y cuando vos estás, la muerte no está? Esto Epicuro recomendaba posta, repetirlo como si fuese un mantra, tipo: la muerte no es nada para mí, cuando la muerte está, yo no estoy, cuando yo estoy, la muerte no está. Y se te fue el miedo a la muerte si lo repetís 3 millones de veces, ¿no? Bueno, yo qué sé, hay gente que por ahí, digamos, alcanza cierto estadio de tranquilidad espiritual en esa repetición que se supone, aparte es muy lindo porque se supone que uno está pensando y llegando a conclusiones y después lo repetís, como que no importa, ¿viste? El razonamiento. Lo importante acá es que hay toda una teoría en Epicuro que frente a la muerte lo que plantea es que obviamente la muerte llega, que es algo, digamos, que estructura nuestra condición humana, pero me encanta esta relación con la percepción sensorial de la muerte. O sea, es fundamental en este esquema comprender eso, ¿no? Como que de algún modo, digamos, lo que Epicuro nos anuncia es la necesidad de despreocuparnos de aquello, primero, que no podemos dominar, pero segundo, que tampoco vamos a experimentar. Yo sé que es medio como también casi un juego de palabras y de pensamiento, no sé. Pero nadie, bueno, ya lo dijimos muchas veces, nadie va a tener una experiencia directa de la muerte. Esto es lo que de algún modo propone Epicuro. Nosotros lo que vamos a lo sumo a tener esa experiencia de la previa o de la vejez o del dolor. El dolor obvio, siempre. La muerte. O sea, cuando estemos muertos no vamos a tener experiencia de nada. O sea, nadie tiene experiencia de la muerte porque si la tiene no está muerto, ¿no? O sea, si vos estás padeciendo porque estás teniendo una experiencia de la muerte, salí del cajón y salí corriendo porque estás vivo, hermano. O sea, es evidente que la experiencia de la muerte es una imposibilidad. Uno supone que, pero
se las digo para que si esto sirve, llegando a las 7 de la tarde de un domingo, que es la hora del corchazo, entendamos que rebajemos un poco la angustia para con la muerte. Sí, morir nos vamos a morir, pero nadie se va a dar cuenta. O sea, porque en el momento en que pasemos a estar muertos ya no vamos a hacer nada. Entonces no es que vamos a ni siquiera pasar, no va a haber un sujeto que muere porque ya no va a haber sujeto, o sea, no va a haber nadie que experimente eso. Ese es el juego de Epicuro, que está bueno, es como, en ese sentido también tiene una relación en su teoría de las deidades. Él tiene como toda una, siguiendo no a los atomistas, siguiendo a los sofistas como Protágoras, que también hablaba en ese sentido. Hay, Protágoras es de Abdera, Demócrito es de Abdera, que es el primer atomista. Epicuro trae mucho de esa escuela. Y con los dioses hay como una crítica fuerte que después se puede llevar a la religión judeocristiana, cristiana sobre todo, que es la idea de los dioses que castigan, que premian, ¿no? O sea, Epicuro dice que, o sea, a los dioses les chupa un huevo lo que pasa acá, les importa un carajo. Están ahí en la suya, digamos, tranquilos, y pensar que un dios está pendiente de lo que pasa en la tierra es que el dios se degrade a sí mismo, porque ya estar pendiente es estar degradado, ¿no? Entonces, no está pendiente de nada. O sea, yo diría, si hay un dios, ponele, el dios, lo último que está pensando es qué mierda pasa en este planeta del orto, que vino un coronavirus choto y le cagó la vida a todo el mundo. Imagínate si un dios va a estar pendiente de nosotros. O sea, y si está pendiente, no es dios. Porque hay que ser, nada, hay que estar, digamos, suponete que sos Dios y te preocupás por lo que sucede en la Tierra, digamos, teniendo un universo, ¿no? O sea, entonces, digo, desde esa lógica, Epicuro es como, no le tengas miedo. ¿Qué le tenés miedo a los dioses? Los dioses no son los de la mitología. O sea, no le puedes tener miedo a algo que no te compete, por decir así. Y después tiene la teoría de los deseos, ¿sí? Que me parece que es como la más, también de las más conocidas, y que también tiene que ver un poco con lo que yo les decía al inicio de cómo pensar el hedonismo. Lo del hedonismo es obviamente la típica. Epicuro es de los típicos pensadores que fueron puestos en su momento en un lugar injusto. De por sí ya los romanos tenían con Epicuro, ¿no? Hablaban lo asimilaban a los cerdos, a la cosa más lasciva, ¿no? Claro, la reivindicación del placer, lo que es no leer a alguien, ¿no? Pero la reivindicación del placer uno rápidamente asocia placer al placer de la carne. Aparte hay todo un escrito sobre la experiencia de la carne. Epicuro decía, la experiencia de la carne, decía, no tener hambre, no tener sed, tener buena salud, nada. O sea, él en términos hedonistas es un minimalista. Porque, digamos, el placer más anhelado es la ausencia de sufrimiento, y todo aquello, digamos, que excede el minimalismo existencial genera, en algún sentido, una sensación de padecer. En eso está más cerca de los cínicos, ¿no? O sea, el placer, ¿saben cuál es el placer supremo para Epicuro? El placer por el mero existir. Y tengo que poner el mero para que se entienda, porque de mero no tiene nada. O sea, el placer por existir. Poder reconciliarnos con ese dato primigenio que de algún modo hemos enajenado porque pensamos que la existencia tiene sentido si poseemos, si conocemos, si garchamos, si tenemos hijos. Entonces todo eso opaca una primera experiencia del placer, que es el placer por la mera existencia, por el caminar, decía Epicuro, y daba el ejemplo más pelotudo que se puede dar y más obvio, que es
Solo recuperamos el placer por el caminar cuando estamos 2 meses con la pata enyesada, no lo decía así, pero... Y entonces uno, viste, cuando te sacan el yeso, caminar, ¿no? Nada, o cuando te duele la cabeza y se te va el dolor de cabeza, el dolor en la muela es clave. ¿Viste cuando estás semanas de cagón que no vas al dentista y vas al dentista y ¡truc! Y decís, o sea, me sacaron, ¿no? Me sacaron todo, ando ahora liviano por la vida, bueno, algo de eso, ¿no? Y de los dolores del cuerpo. Es muy interesante porque hay otro Diógenes, que es un Diógenes epicúreo, que es como un discípulo, digamos, de Epicuro, no el Diógenes cínico, que decía algo así como esto de tratar como de desarmar los dolores. Dice, tranqui con los dolores, porque los dolores disminuyen o en algún momento nos morimos y no sentimos más dolor. O sea, el argumento para explicar que no hay que temerle tanto al dolor es que no podés, obviamente, tener una dolencia eterna porque o el dolor se termina o es tan fuerte el dolor que terminas explotando. Gracias, loco. La explicación me parece más dolorosa que lo que es el mismo dolor. Pero, bien. ¿Cuál es la teoría de los deseos? La teoría de los deseos de Epicuro dice así. Epicuro dice que es fundamental para ir por la ataraxia. Vamos por la ataraxia. Ataraxia para todos, todas y todes. Imperturbabilidad del alma, que nada nos perturbe. Polémica, la teoría de los deseos. Dice, hay 3 tipos de deseos. Los únicos que nos tienen que importar son los deseos naturales y necesarios. Porque son los que hacen a esos meros que constituyen nuestra existencia diaria. Deseos naturales, deseos necesarios. Comer, dormir, lo mínimo. El problema es que los confundimos con otro tipo de deseo. Primero los confundimos con los deseos naturales, pero innecesarios. No. Cada vez que te surja un deseo natural e innecesario, deconstruílo, diríamos ahora. Disolvelo. ¿Qué es un deseo natural e innecesario? Garchar. ¿Por qué? Me encanta que sea innecesario, que es natural. Me encanta porque, claro, no puedes sacarlo de esa esfera todavía. Entonces dices algo natural, viene con el cuerpo. Pero no es necesario. Obviamente no vamos a entrar en la asociación entre el placer sexual y la reproducción, porque hasta Epicuro es más progre que nosotros, si lo pensamos por ahí. O sea, el placer sexual, ¿qué hace? Es algo natural, pero es algo innecesario. Por eso el placer sexual en el fondo genera dependencia, turbación, me encanta turbación, masturbación, perturbación. O sea, nada, lo que tira ahí Epicuro es como con el comer. Es natural y necesario. Lo que es natural e innecesario es el combo de McDonald's. ¿Entendés? O sea, lo innecesario es de algo que es un gesto mínimo del comer y del comer en armonía con nuestro cuerpo, transformarlo en un consumo cultural que implique nada, una enajenación primero existencial, desigualdad social, imposibilidad de acceso, fetichismo, todo lo que se engloba alrededor de qué comes, ¿no? Y ni hablar, los peores deseos son los deseos que no son ni naturales ni necesarios. ¿Cuál es? El amor. Epicuro, Epicuro. Claro, el amor en el sentido de que nada, cuestiones que hacen a, ahí volvemos a Diógenes, ¿no? Cuestiones que hacen a
las creaciones culturales consabidas, tradicionales, históricas, que se te presentan después desde una normalidad. Epicuro va y dice, todo esto, ¿por qué? No es que esté, o sea, ¿cuál es el problema? Que te perturban. O sea, cuando uno confunde y cree que el amor es un deseo natural y es un deseo necesario, la caga, porque entonces se aferra a eso del mismo modo que se aferra a a los que son realmente deseos naturales y deseos necesarios, que eso sí, digamos, hacen a tu felicidad en la medida en que tu felicidad sea esa imperturbabilidad del alma. Pero claro, si vos confundís y ponés al amor, vamos a poner el amor que es el más fácil, en ese lugar, la vas a pasar mal porque el amor, por no ser un deseo natural ni necesario, no cumple con ese requisito y te hace sufrir. ¿Por qué? Y porque te aferrás a un amor como si fuese algo, el falso infinito, que dura para siempre, y estás todo el tiempo mal por las fluctuaciones amorosas, porque ya no te gusta, porque el otro no te ama, porque la chota, ¿viste? Entonces es como eso. Horacio, lo conocen, el poeta romano, que tiene ahí un vínculo con Epicuro, casi como que resume toda la filosofía epicúrea en ese famoso credo que decía Carpe diem, ¿no? Digo, el tiempo hoy, el aprovechar, cosecha el día, Carpe diem, ¿sí? Aprovecha el día, pensar, digamos, en lo que hay, ¿no? Y no en esa supuesta eternidad que hace que todo se vuelva después básicamente fuente de dolor. Y lo último que les quiero decir, para que todo esto se justifique, hay una teoría física que es fascinante, que es que todos estos átomos, Epicuro tiene una concepción del universo donde los átomos que están, si los átomos tienen forma, tienen figura, tienen forma y tienen densidad y tienen peso. Y entonces, claro, no es el atomismo contemporáneo, es más como si fuese un Lego, ¿no? Digo, lo que pensaba Demócrito. Lo que hay en Epicuro, hay una reformulación de la teoría atómica donde los átomos están cayendo. Es como, piensen como si el universo fuese un pleno de átomos, porque está completamente relleno de átomos, pero esos átomos están en movimiento. ¿Qué significa estar en movimiento? Para Epicuro significa que están cayendo. Caen. Claro, si vos ves a los átomos cayendo, ves como una especie de continuidad regular. Incluso si pensás al universo en términos esféricos, es una caída que vuelve a renacer, ¿no? Como que los átomos van haciendo una especie es como una rueda. ¿Dónde se marca la diferencia? Y acá introduce algo que es de lo más fascinante de la teoría epicúrea, que es la idea de clinamen, que significa desvío. Los átomos van cayendo, no se sabe por qué. Miren qué fuerte consecuencia tiene esto para la ética. Pero los átomos, mientras caen, en algún momento se desvían. Y cuando se desvían, chocan entre ellos. O sea, los átomos van cayendo, pero cada tanto se empiezan a desviar. Y como se desvían, anárquicamente chocan entre ellos. Cuando chocan entre ellos, los átomos que caen, el choque hace que constituyan una cosa. O sea, venían los átomos ahí, botella. O sea, la botella es efecto de la colisión de los átomos, metafísicamente hablando, ¿sí? Ahora, los átomos siguen tendiendo a caer. Lo que pasa es que al haberse, me sale como encriptado en la botella, quedan como paralizados. Pero como siguen así pretendiendo seguir cayendo, en algún momento logran que la botella se deshaga y ellos continúan con su marcha natural. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? Nada éramos, los átomos, por ese desvío azaroso, indeterminado, por lo tanto libre,
chocaron y acá estoy, río. Los átomos siguen pujando por seguir cayendo y acá, en algún momento, no estaré más. El día que los átomos fuercen que este compuesto estalle y puedan seguir con su marcha natural. O sea, soy quien retengo la marcha natural de los átomos. Vos también, todos. Por eso, en algún momento explotaremos y los átomos continuarán. Pero lo interesante de esta teoría del Klinamen es que, digamos, el hecho del desvío no tiene una razón de ser. Y eso está en la base también de lo que se llama el libre albedrío, ¿no? Digo, uno puede pensar mucho qué te conviene, qué no te conviene, pero hay un gesto de libertad que implica permanentemente romper con todo determinismo, con lo que se espera de uno y también con lo que uno espera de sí mismo, ¿no? El hedonismo epicúreo, una filosofía, digamos, maravillosa, que obviamente una vez que uno, digamos, encuentra ese placer original por lo pequeño, después puede empezar a relacionarse con los otros placeres, sin confundirse. Digo, acá el gran enemigo, por otro lado, es ese hedonismo que está en el costado opuesto de lo que es el hedonismo epicúreo, que es el hedonismo así, digamos, de insatisfacción permanente y que tiene que ver con el consumo inmediato. Lejos está el hedonismo epicúreo de ello. Así que vamos, ¿no? Vive Epicuro, vivirás como un dios entre los hombres, decía Epicuro, como diciendo, quien logra alcanzar la ataraxia va a vivir como viven los dioses, despreocupados de todo y ahí felices haciéndose la paja un domingo de invierno. Los quiero.